Primer nocturno. De la Epístola a los Efesios. Así, pues, os exhorto yo, el prisionero en el Señor, a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad, repartió dones a los hombres. Eso de subir, ¿qué significa sino que primero bajó a las partes inferiores de la tierra? El mismo que bajó es el que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Él constituyó a los unos apóstoles, a los otros profetas, a estos evangelistas, a aquellos pastores y doctores, para la habilitación de los santos en orden a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina a capricho de los engaños de los hombres y de las astutas maquinaciones del error, sino que, al contrario, viviendo según la verdad y en caridad, crezcamos en todos sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Francisco nació en el castillo de Sales, que dio el nombre a su familia, de padres nobles y virtuosos, dio pruebas de la futura santidad desde niño, con la inocencia de sus costumbres y la gravedad de su vida. De joven fue instruido en las disciplinas liberales, luego estudió filosofía y teología en París. Obtuvo con los más grandes elogios el doctorado en ambos derechos en Padua. En la Santa Casa de Toreto renovó el voto de perpetua virginidad, que había hecho en París. Nunca lo apartaron de su firme resolución los artificios del demonio ni las seducciones de los sentidos. Habiendo rehusado en la corte de Saboya una muy importante dignidad, abrazó el estado eclesiástico. Revestido del sacerdocio, y conseguida una prebenda en Ginebra, cumplió con tal perfección sus deberes, que el obispo Granerio le destinó para trabajar, como heraldo de la divina palabra, en convertir a los calvinistas de Chablais y de otros pueblos limítrofes de Ginebra. Esta misión la emprendió con ánimo, mas tuvo que sufrir duras pruebas. Muchas veces los herejes le buscaron para matarle, le persiguieron con calumnias y asechanzas. Pero en medio de tantas adversidades, brilló su constancia insuperable. Se cuenta que, protegido por el auxilio de Dios, convirtió 72.000 herejes a la fe católica, entre los cuales muchos que se distinguían por su nobleza. Muerto Granerio, que había hecho al santo coadjutor, fue consagrado obispo, y difundió por todas partes los rayos de su santidad, de su celo por la disciplina eclesiástica, de su amor a la paz, de su misericordia en favor de los pobres, y de todas las virtudes más eminentes. Para acrecentar el culto divino, instituyó una nueva orden de religiosas llamadas de la Visitación de Nuestra Señora, bajo la regla de San Agustín, a la cual añadió unas constituciones admirables por su sabiduría, discreción y suavidad. También ilustró a la Iglesia con sus escritos llenos de sabiduría celestial, en los cuales señala un camino fácil para llegar a la perfección cristiana. A la edad de 55 años, mientras volvía de la Galia a Necio, después de haber celebrado la Santa Misa en Lyon, el día de San Juan Evangelista, enfermó gravemente y subió al día siguiente al cielo. Su cuerpo fue trasladado a Anecio, donde recibió sepultura en la iglesia de las monjas de la Visitación. Pronto resplandeció su sepulcro con la gloria de los milagros. Habiéndolos comprobado en debida forma, Alejandro VII, Papa, inscribió a Francisco en el número de los santos, señalando su fiesta para el día 29 de enero. El sumo pontífice Pío IX, por un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, le constituyó doctor de la Iglesia Universal. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se torna insípida, ¿con qué se la salará? Para nada vale ya, sino para que la tiren fuera y la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar la ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre,
que está en los cielos. No creáis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar, sino a completar. Porque en verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra, que pase una sola iota o una tilde de la ley, sin que todo se verifique. Y así, el que viole uno de estos mandatos más pequeños y enseñe a los hombres a hacerlo, será declarado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los guarde y enseñe, será declarado grande en el reino de los cielos. Laus tibi, Christe. Homilía de San Agustín, obispo. Con mucha coherencia continúa el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, mostrando que han de ser tenidos por insensatos aquellos que, ambicionando la abundancia y temiendo la escasez de bienes temporales, pierden los bienes eternos que no pueden ser dados ni quitados por los hombres. Por tanto, si la sal se volviese sosa, ¿con qué se podría volver salada? Es decir, si vosotros, por los cuales se podría decir que deben ser fundados los pueblos, por temor a las persecuciones temporales perdieseis el reino de los cielos, ¿quiénes serán los hombres mediante los cuales se os libre del error, dado que el Señor os ha escogido para eliminar el error de los demás? En efecto, no sirve para nada la sal insípida, sino para ser arrojada fuera y ser pisada por los hombres. Pues no es pisoteado por los hombres quien padece persecución, sino quien temiendo la persecución se vuelve fatuo. Solo puede ser pisado quien es inferior, pero no es inferior quien, aunque en el cuerpo sufra mucho en la tierra, sin embargo su corazón está fijo en el cielo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración de San Valero. Propios de Hispania. Valerio, insigne por su piedad y doctrina, procedente de la ilustre familia de los Valerios, según testimonio de Prudencio, nació en Zaragoza y se condujo como obispo de tal manera que ni siquiera el pueblo hubiera podido desear uno mejor. Pues cuando la persecución de Diocleciano y Maximiano contra los cristianos se encarnizaba con especial crueldad, se entregaba con todo su ánimo y esfuerzo a propagar la fe de Cristo, combatiendo ciertamente, conforme al precepto del apóstol, el buen combate de la fe y apoderándose de la vida eterna a la que había sido llamado, habiendo hecho una buena confesión delante de muchos testigos. Y como por la dificultad de su lengua no podía ejercitarse con soltura la predicación del Evangelio, para que por esta causa el pueblo no recibiera ningún perjuicio, confió este cuidado a su discípulo y diácono Vicente, de modo que en este ministerio nada faltara para confirmar al pueblo en la fe y para instruirlo santamente. Por el ejemplo de vida y la santidad de costumbres de ambos, y además por la predicación de Vicente, la causa cristiana crecía cada día más. Al comprender esto Daciano, que había sido enviado a Hispania como gobernador durante la mencionada persecución de Diocleciano y Maximiano y perseguía a los cristianos con todas sus fuerzas, juzgó muy oportuno y necesario para su impío propósito hacer prender en Zaragoza a Valerio junto con Vicente y llevarlos encadenados tras de sí a Valencia. Así pues, ordenó que los santísimos varones Valerio y Vicente, atados con cadenas, fueran conducidos de Zaragoza a Valencia ante Daciano, y cuando, al llegar a Valencia, se presentaron ante su presencia, como Valerio, por su avanzada edad y por la estima de que gozaba entre los cristianos, sobresaliera por su autoridad, el gobernador, volviéndose hacia él, le dijo: ¿Te parece justo, Valerio, quebrantar y violar los decretos de los príncipes con el pretexto de la religión? Entonces Valerio, aunque debilitado de cuerpo por la larga vejez, pero con el ánimo firmísimo al asumir la causa de la religión y de la fe, respondió a Daciano con un discurso más suave y pausado: Nosotros, oh Daciano, que profesamos la fe cristiana y seguimos las huellas de nuestros mayores, siempre hemos tenido por cosa necesaria obedecer antes a Dios, por cuyo mandato todas las cosas fueron creadas, que a los hombres, especialmente los más grandes y sagrados decretos de nuestra religión. Al oír esto, Daciano, puesto que no se prometía ningún triunfo de la muerte de Valerio, ya que éste, confeso en edad sumamente avanzada, la cual consideraba más pesada para el que cualquier tormento, decretó que fuera condenado únicamente al destierro. Así pues, cuando por causa del exilio Valerio hubo de abandonar el suelo de Valencia, dejada aquella ciudad se dirigió a la provincia de Aragón, y como por edicto del juez se le había prohibido volver a Zaragoza o habitar lugares amplios y espaciosos, eligió para residir un pequeño poblado de la misma provincia llamado Aneto, proponiéndose además vivir separado de la multitud, y libre de todo impedimento, dedicarse por completo a las cosas divinas y consagrar enteramente su vejez a Dios. En este lugar, como a menudo le viniera a la mente la gloriosísima muerte de Vicente, sufrida en Valencia por la fe de Cristo a manos del impío Daciano, solía felicitarle vivamente por ella, e incluso deseaba con ardentísimos votos emigrar él mismo de esta vida, para que a quien había tenido como queridísimo compañero y partícipe de su ministerio y de su confesión en la tierra, lo tuviera también pronto como compañero en los cielos, y para dar alguna señal de su afecto hacia Vicente, procuró
que se erigiera en aquel lugar, a expensas de los cristianos, un templo que fue el primero en ser dedicado con el nombre del bienaventurado Vicente. Finalmente, entregado a vigilias, ayunos, oraciones y sagradas meditaciones, devolvió felizmente su alma a Dios hacia el año del Señor 315. Su cuerpo fue sepultado piadosamente por los cristianos no lejos de aquel lugar, en un castro llamado Estrada. Y hoy puede verse un insigne monumento que contiene sus reliquias y lleva su nombre en el monasterio comúnmente llamado Roda. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.